Buen día para todos ustedes, soy Maricelda Mejía Angarita. En este video voy a analizar un caso práctico que se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado dentro del marco del derecho internacional público. Partiendo del estudio del conflicto presentado entre dos estados, explicaré cómo la actuación de los agentes estatales puede ocasionar el compromiso de obligaciones internacionales, la generación de una responsabilidad internacional y la vulneración de los derechos humanos. También voy a presentar dos soluciones posibles para este conflicto. La primera por medio de un mecanismo político y la segunda por medio de un mecanismo jurídico internacional sustentado en la doctrina, la jurisprudencia y las normas del derecho internacional público. Según Pérez León 2008, en el derecho internacional público se regulan las organizaciones internacionales, las relaciones entre estados y en la actualidad reconoce también a los individuos algún grado de subjetividad jurídica internacional, en especial en el tema de los derechos humanos. Uno de los principios fundamentales en este sistema jurídico internacional es la responsabilidad estatal que surge cuando cualquier estado incumple alguna obligación internacional por medio de omisiones o acciones que se le atribuyen a sus agentes estatales. Para la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas del 2001 hay una responsabilidad internacional si la conducta está violando una obligación internacional y se produce una conducta que se atribuye al Estado. Con respecto a los derechos humanos, no se configura responsabilidad solo por la acción directa del Estado, también por la aquiescencia, la tolerancia o la falta de prevención en relación con las violaciones que se cometen por terceros. El caso práctico tiene que ver con las violaciones transfronterizas contra algunos defensores de derechos humanos entre Colombia y Venezuela. Planteamos un caso hipotético que está basado en situaciones reales que han sido documentadas por organismos internacionales. Durante una situación de tensión diplomática entre el Estado venezolano y el Estado colombiano, varios defensores de derechos humanos de nacionalidad colombiana que desarrollaban labores humanitarias en la zona de frontera empezaron a ser amenazados, a sufrir actos de persecución y de seguimientos ilegales, descubriéndose posteriormente que los agentes del Estado venezolano llevaron a cabo acciones tales como la vigilancia transfronteriza, detenciones temporales y arbitrarias, intimidaciones, interceptaciones ilegales y restricción a la movilidad y a la libertad de expresión. En consecuencia, se desplazaron algunos de estos defensores, se afectó el ejercicio de varios derechos humanos fundamentales, se vulneró su seguridad personal y se afectó la relación diplomática entre estos dos estados. Igualmente, el Estado venezolano inicialmente negó los hechos y no investigó de manera adecuada las actuaciones presentadas por parte de sus funcionarios públicos. En este caso, se configura la responsabilidad internacional del Estado porque las actuaciones se llevaron a cabo por parte de agentes estatales en el ejercicio de sus funciones públicas. De acuerdo con los artículos sobre responsabilidad de los gobiernos de la Comisión del Derecho Internacional de la ONU, toda conducta que se realice por cualquiera de los órganos estatales es jurídicamente atribuida al Estado. En este caso específico, existió una violación de derechos humanos, las conductas se ejecutaron por los funcionarios públicos y el Estado venezolano incumplió con las obligaciones internacionales de garantía y protección. Respecto a los derechos que se violaron principalmente, está el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de circulación, a la integridad personal, a defender a los derechos humanos y a las garantías judiciales y protección judicial, los cuales están protegidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los diversos tratados internacionales también sobre derechos humanos. Según Héctor Foundes Ledesma, cuando las autoridades estatales incumplen las obligaciones internacionales de la garantía y el respeto de derechos humanos, surge la responsabilidad internacional del Estado. Por su parte, Ledesma sostiene que la impunidad de parte del Estado está favoreciendo la repetición de las violaciones y comprometiendo internacionalmente al Estado frente a organismos internacionales. De otro lado, Muñoz y Mosquera explican cómo el Estado puede ser responsable, incluso si las violaciones son ejecutadas por particulares, si se prueba que hubo una omisión, una falta de prevención o la tolerancia. Asimismo, Pérez León dice que un individuo se ha convertido en un sujeto del derecho internacional, en especial por medio del sistema interamericano de derechos humanos, en donde puede reclamar su protección frente a estos abusos estatales. Las normas internacionales aplicables en este caso son la Carta de las Naciones Unidas, que establece la cooperación internacional, la solución pacífica de los conflictos y el respeto de los derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en especial en su artículo primero, sobre la obligación de respetar los derechos. El artículo segundo sobre el deber de adoptar las disposiciones internas. El artículo 8 sobre garantías judiciales y el artículo 13 sobre la libertad de expresión, así como el artículo 25 sobre la protección judicial. También reitera la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los estados son responsables por los actos que cometen sus agentes oficiales. Tenemos un precedente importante como el caso de miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo versus Colombia, en la cual esta sentencia de la Corte determinó que el Estado colombiano incurrió en irresponsabilidad internacional por amenazas, vigilancia ilegal, estigmatización, actos de persecución y la afectación contra los defensores de los derechos humanos. Sostuvo la Corte que los Estados tienen un deber especial que es proteger a todos aquellos que defienden los derechos humanos y garantizarles una condición segura para que ejerzan su labor. Por lo tanto, en este caso es aplicable esta jurisprudencia porque existieron violaciones sistemáticas de derechos humanos, actos de persecución, participación de agentes estatales y la ausencia de la protección efectiva por parte del Estado. La solución mediante un mecanismo político podría ser acudir a un mecanismo de solución pacífica de conflictos mediante la participación de organismos regionales, diálogo diplomático y mediación internacional, mediante la intervención de la Organización de Estados Americanos, de la Organización de las Naciones Unidas como unos terceros neutrales.
Dicha mediación tendría como objetivo la garantía de la protección a las víctimas, evitar que escale el conflicto, restablecer las relaciones diplomáticas, promover la cooperación fronteriza y crear compromisos internacionales de no repetición. Por cuanto este mecanismo está fundamentado en el artículo 33 de la Carta de la ONU, el principio de solución pacífica de conflictos y la cooperación internacional. Esta vía política permite lograr una solución que fortalezca la estabilidad regional y sea menos confrontativa. Ahora, la solución mediante un mecanismo jurídico podría consistir en acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para lo cual las víctimas pueden presentar una petición ante la Comisión Interamericana y luego el caso puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo como objetivo jurídico reparar a las víctimas integralmente, ordenar investigaciones, imponer garantía de no repetición, reconocer públicamente las violaciones ocurridas y declarar la responsabilidad internacional del Estado. Desde una perspectiva crítica, la responsabilidad internacional del Estado constituye un mecanismo fundamental para evitar abusos de poder y proteger la dignidad humana. En la actualidad, el derecho internacional público no está limitado solamente a relaciones entre Estados, también protege de manera directa a los individuos frente a las actuaciones arbitrarias por parte del Estado. Igualmente, la jurisprudencia internacional fortalece el acceso a la justicia internacional, el deber estatal de reparación y la prevención y protección a los defensores de derechos humanos. Por lo tanto, la responsabilidad internacional funciona como una garantía de protección internacional, herramienta contra la impunidad estatal y mecanismo de control jurídico. En conclusión, el caso que analizo demuestra cómo puede comprometerse la responsabilidad internacional de un Estado por actuaciones realizadas por agentes estatales que desconocen las obligaciones internacionales y vulneran los derechos humanos. De otro lado, evidenciamos que el derecho internacional público nos ofrece mecanismos jurídicos y políticos que permiten la solución de conflictos entre Estados y la garantía de la protección de las víctimas. Finalmente, podemos afirmar que la responsabilidad internacional del Estado es uno de los pilares fundamentales de la protección universal de derechos humanos y del sistema internacional. Gracias.